Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Yo estoy muy feliz, muy contento y un poco nervioso, o mucho tal vez, porque la verdad yo nunca había estado al frente de muchas personas y algunas veces pensé que nunca lo podía hacer, pero ahora, gracias a Dios, me estoy dando cuenta que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de uno. Yo muchas veces dije, pues yo, ¿cómo lo voy a poder hacer? Pero ahora que he estado metiéndome más en lo que es el discipulado, me he dado cuenta cómo Dios ha estado obrando de una manera que, miren, yo no me alcanzarían los 10 minutos que tengo para explicarles todo, pero gracias a Dios he sido muy bendecido, y bueno, estoy muy agradecido con el pastor porque pues Dios ha puesto una visión en él de poder hacer discípulos, porque yo he entendido que por medio de todo esto que se está haciendo van a salir muchas personas que de aquí van a llevar el evangelio a diferentes partes de aquí o del mundo, si es posible. Entonces, hermanos, pero no tenemos que quedarnos dormidos, tenemos que sacar lo que tenemos adentro, porque nosotros para Dios somos especiales, pero muchas veces nosotros nos hacemos pequeñitos y eso no tiene que ser en nosotros. Entonces, hermanos, para no robarles mucho el tiempo, quiero leerles en Hechos 9:10. Para avanzar, se los voy a leer, yo lo tengo acá escrito. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Hermanos, si se dan cuenta, aquí el Señor solamente dijo Ananías. No le dijo como muchas veces a otros les dice de una vez lo que hay que hacer. Aquí qué distinto fue, solamente le dijo Ananías. Se imagina que a ustedes les diga, por ejemplo, Elmer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Disculpe. Israel, y que él esté atento, porque eso es estar uno atento, que el Señor diga Israel y que él diga heme aquí, Señor. Eso es distinto. En cambio, cuando uno no entiende mucho, uno espera que le digan todo, que le asignen lo que hay que hacer. Pero aquí miren, a mí me llamó mucho la atención porque vi que solamente él dijo Ananías y él dijo heme aquí, Señor. Entonces vemos la importancia que es el estar bien conectados en el Espíritu con Jesús. Bueno, yo aquí entendí muchos puntos, pero la verdad no hay mucho tiempo para explicarlo, entonces voy a ver hasta dónde me da el tiempo. El primer punto es ser discípulo de Jesús. Es bien importante para que Dios nos hable. Por eso dice el verso 10 de Hechos 9. Había entonces un discípulo llamado Ananías. Aquí vemos que el Señor le habló a un discípulo, no a un creyente. Dice a un discípulo. No digo que no le hable a un creyente, no, sí lo va a hacer, pero a veces no le oímos como creyentes, no le oímos. En cambio, cuando ya somos discípulos, sí, porque ya damos el paso de creyentes a discípulos. Porque yo acá había escrito algo muy interesante, que dice que un discípulo es diferente a un creyente a un discípulo, porque dice un creyente no es lo mismo que un discípulo. El creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es pescador. La meta del creyente es ganar el cielo, la meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente espera que oren por él, el discípulo ora por los demás. Así hay muchas características más, pero no voy a agregar más porque si no, como le dije en el estudio, son como 50 las características que hay y solo ahí se me irían los minutos que tengo. Entonces ahora les voy a hablar de un segundo punto que es bien importante también. Dice que había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces aquí vemos que es importante como segundo punto
el estar atentos a la voz de Dios, porque el Señor nos habla en cualquier momento y usa cualquier medio. Por eso debemos estar atentos a la voz de Dios. Por ejemplo, en este verso dice que el Señor dijo en visión a Ananías y él respondió: heme aquí, Señor. Así tenemos que estar nosotros atentos siempre, porque aquí note que el Señor solo dijo a Ananías y él respondió: heme aquí. Entonces lo que pasa es que Ananías sí sabía que el Señor lo había llamado. Hermanos, cuando Dios habla es porque algo grande quiere hacer en la vida de otras personas, porque en este caso lo que yo estaba viendo era de que el llamado que le hizo Jesús a Ananías era para que fuera a orar por Saulo, y Saulo estaba en ese momento ciego, y Dios quería ir a sanarlo por medio de Ananías. Y entonces así hay muchos versos que nos enseñan que cuando Dios habla es porque algo grande hay. Por ejemplo, yo estaba leyendo también vamos a ver, en Hechos 8:30, no, perdón, hermanos, en 8:26, también ahí nos enseña el Señor que dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Entonces, hermanos, aquí otra vez el Señor habló, y es bien importante porque aquí también dice que él fue a orar por un eunuco, alguien que era escogido para Dios. Entonces vemos que cuando Dios habla es algo muy importante que quiere en las vidas de las personas. Entonces estemos atentos, hermanos, y yo les invito a que los que no están en el discipulado, a que vengamos, tomemos una hora cada 8 días. Y esto es todo, hermanos, que Dios me los bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes. ¿Se recuerdan la última vez que estuve acá? Así como unos 6 meses más o menos. Pastor, que Dios le bendiga por esa visión que tiene de cada vez enseñarnos más y más. Y sabe, el otro día yo estaba meditando acerca de eso, pero solamente tengo 10 minutos. Quería ver si puedo tomar un minutito más. Gracias, pastor. Que Dios me lo bendiga. Sí, yo sé, pero todo depende de usted. Gracias, hermano. El otro día les contaba que yo estaba meditando acerca de todo lo que está pasando, y Dios como que me reveló algo, y yo no lo quería decir, pero ahorita que estaba viendo el águila que está ahí, me recordé y dije: lo tengo que hacer, porque resulta que la visión que hay en nuestro pastor es como la del águila. Déjenme decirles un poquitito nada más, que el águila dice que lo que hace, que cuando ve que los aguiluchos ya tienen plumas, ya tienen alas, los empieza a desacomodar. Dice que desde un principio les va quitando el nido por poquitos, de a poquitos, de un lado, de otro lado, hasta que queda solamente donde ellos están, y no quieren salir de ahí porque están bien acomodados. Pero ¿saben qué he visto yo que nuestro pastor ha estado haciendo últimamente? ¿Se recuerdan cuando la vez pasada llegaba a cada uno de ustedes a ponerles el micrófono para que se desarrollaran? Era algo similar, como poniéndoles esa incomodidad para que salgan, porque muchos de ustedes ya tienen plumas, ya tienen alas. Llega el momento en que tienen que salir. Y ¿saben qué? Algo más que me impresionó, algo más que me impresionó fue que no solo queda ahí. Dice que el águila lo que hace después de que, si no se mueven, se toma la molestia de irlos a empujar. Los empuja hasta que se caigan, y como el nido está muy hasta arriba, entonces se caen, y dice que si no destienden las alas, mire, esto es lo más hermoso, que dice que va y se mete debajo de los aguiluchos cuando están a punto de estrellarse.
en las rocas o en lo que esté abajo. Entonces esa es la visión de nuestro pastor, porque él nos prepara, no nos lanza así por así nada más. Entonces, pastor, que Dios me lo bendiga y no quiero quitar más el tiempo, que Dios los bendiga. Y bueno, ahora voy a hablar un poquito de lo que he entendido acá en todo lo de José. Entonces, hermanos, voy a leer en Génesis 41 del 40 al 41. Yo se los voy a leer para ir avanzando más y no ocupar mucho tiempo. Dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Hermanos, aquí vemos claramente que el sueño de José fue cumplido allí, porque él había soñado de que iba a reinar incluso hasta sobre sus hermanos, porque ese era ya el principio del reinado de él, porque recuerden que más adelante ellos iban a llegar a donde él, a postrarse, así como él lo había soñado. Entonces aquí ya lo estaban a él eligiendo gobernador, eso quiere decir que ya el sueño de él se estaba cumpliendo para él. Pero ahora yo meditando en todo lo que leía, y fue de gran bendición leer todos los capítulos que ahí leí, lo que entendí fue que para él el sueño se cumplió, pero bueno, eso ya fue para él. Ahora lo importante es que se cumpla en nosotros hoy día, porque él ya pasó, pero recordemos que lo que él nos dejó ahí es una enseñanza para que nosotros sigamos ese camino. Disculpen, hermanos, solo voy a tomar un poquito de agua porque gracias, hermano, que Dios les bendiga. Pues sí, les decía de que lo más importante es que el sueño ahora se venga a ser realidad en nuestras vidas, porque eso ya quedó, él logró lo que había soñado, pero ahora ¿qué hay de nosotros? Por eso yo le puse a este mini mensaje de 10 minutos que tenemos. Dice, 3 pasos muy importantes para que nuestros sueños se cumplan en nosotros, porque en José se cumplieron, ahora que se cumpla en nosotros. Entonces, el número 1 es ser obedientes y no guardar rencor. José fue obediente a su padre cuando le mandó a que fuera a verlos y no les guardó rencor. Número 2, perdonar al que nos hace daño. José perdonó a sus hermanos que tanto daño lo hicieron, e incluso ellos mismos al final lo reconocieron, que habían hecho tanto daño, y él los perdonó. En el número 3 dice tener amor al hermano. Como decían los hermanos, que varios hermanos han hablado de que el amor es importante, y es verdad, porque dice aquí, tener amor al hermano. José amaba a sus hermanos, aunque sus hermanos no lo merecían. Pero qué importante es, José dice, a pesar de que lo odiaban sus hermanos, él obedeció a su padre y no les guardó rencor a sus hermanos. Hermanos, esto es bien increíble, bien interesante, porque a pesar de todo el daño que él les había hecho, se recuerdan, yo creo que los que han leído toda esta historia se recuerdan de que a él lo odiaban, a él le tenían rencor, lo querían matar. ¿Qué no le hicieron? Gracias, hermano. Perdón, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos, por tenerme paciencia. Y pastor, discúlpeme si me estoy tomando más tiempo, pero igual yo puedo terminar. Gracias, hermano. Pues sí, les decía, hermanos, que él, a pesar de que le habían hecho tanto daño a sus hermanos, él en ningún momento les deseó el mal, en ningún momento dijo, ¿y yo qué voy a hacer allá, ayudarlos a ellos si ni se lo merecen? No, él siempre perseveró. Cuando el papá le dijo, hijo, ve allá a ver a tus hermanos, cómo están allá con las ovejas, con todo, él dijo, heme aquí, dice la palabra, como diciendo, sí, papá, voy, y se fue. No le dijo, papá, pero ¿por qué tengo que ir si ellos me odian, ellos no me quieren?
cómo dice que lo veían mal y él no les hizo caso de nada de todo eso. Entonces eso nos da un ejemplo a nosotros de que nosotros cuando nos pasen cosas similares tenemos que ser como él, porque él es un ejemplo. Todo lo que él pasó le sirvió para que se mantuviera íntegro delante de los ojos de Dios, para que los propósitos que habían de Dios para él se cumplieran, porque es verdad que era propósito de Dios que ese sueño se cumpliera, pero si él no perseveraba y se desviaba, Dios es bien claro que dice que el que se hace amigo del hombre, del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿qué hubiera pasado si José se hubiera apartado? No porque era propósito de Dios, Dios hubiera seguido con él, no, se lo hubiera dado a otro, a esa bendición que él tenía. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Lo mismo pasó. Él vino para ellos, el propósito era para ellos, pero ellos no lo recibieron, nos lo dio a nosotros. Nos los dio a nosotros. Y entonces, ¿qué fue la única diferencia? Ellos no aceptaron, nosotros sí aceptamos y aquí estamos sirviéndole ahora. Entonces, por eso le digo de que muchos nos podemos confiar de que no, el propósito me dijo, porque a veces viene una palabra profética para nosotros, hijo mío, por ejemplo, yo te voy a bendecir, y nos quedamos solo con la promesa. ¿Por qué no leemos más qué hay que hacer para obtener y no perder la promesa que hay? Porque las promesas no se cumplen así por así nada más. Hay que trabajar, hay que actuar como Dios quiere. En la palabra de Dios está el manual de instrucciones para que todo eso se lleve a cabo en nuestras vidas. Entonces, hermanos, que Dios me los bendiga. Yo tenía acá bastante para leerles, pero resulta de que ya no tengo mucho tiempo, entonces solamente déjenme leerle algo para ya el final. Y dice, en Génesis 42:25, llamando José, sí, llamando José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniendo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Hermanos, todo esto es para que nosotros hagamos lo mismo, porque como le decía al principio, José, a pesar de todo lo que le habían hecho sus hermanos, cuando fueron a pedirle que les vendiera el trigo, él dice que no se los vendió, sino que se los regaló, porque encima les puso el dinero otra vez. Ahí era una oportunidad como para decir, estos no se lo merecen, ahora me las pagan, pero no. Vean cómo él actúa allí, encima de que le habían hecho tanto daño, va y le dice, llévenselo, no me paguen nada, y encima le dice a sus criados, y denle comida para el camino. Imagínense qué corazón el de José. No había cabida para el enojo, para la ira, para el rencor, para todo ese espíritu de venganza, de quererse vengar por sus hermanos, no. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, que seamos misericordiosos. ¿Cuántos se recuerdan de que Jesús en 2 ocasiones le dice a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, vayan y aprendan qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio? Y después yo voy e investigo qué tanto quiere decir misericordia, y misericordia es cuando dice que nosotros compartamos el pan con el hambriento, cuando vistamos al que le falta ropa, cuando cubramos con techo al que no tiene. Eso es misericordia. A eso les mandaba Jesús a los fariseos. Entonces José actuó de esta misma manera con ellos. No lo merecían y les da todo. No les cobra lo que le fueron a pedir, y tenía que cobrarlos porque él estaba para vender el trigo que vendía, pero no se los cobró. Entonces ese ejemplo tenemos que seguir nosotros para que la gente que está allá afuera pueda venir, porque digan, estos que están aquí en la iglesia de Mamaron, sí que de verdad no hablan mucho, pero sí hacen bastante, porque reflejan lo que hay en sus corazones. Entonces, de hoy en adelante es mejor que no hablemos mucho, pero que actuemos, porque ¿cómo yo voy a poder venir a decir yo salgo a evangelizar si solo estoy hablando y no salgo? Es mejor que no diga nada, pero que me vean en la calle.
y así tenemos que actuar de hoy en adelante. Y bueno, entonces que Dios me los bendiga, hermanos, y disculpen, yo me tomé mucho tiempo. Que Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga, hermano. Mary, te esperamos aquí. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio y una bendición estar nuevamente con ustedes. Ya hace algún tiempecito que nos ausentamos, pero como decía el pastor, somos discípulos, estamos estudiando lo que es el discipulado. Y bueno, yo agradezco al pastor y al hermano Gudiel que nos da la oportunidad de podernos desenvolver, porque esta es la manera en que uno puede ir creciendo poco a poco, porque los que hoy día son grandes pastores, grandes predicadores, no nacieron así, se fueron haciendo conforme el tiempo. Yo he entendido esto porque en mí ha habido un proceso. Yo al principio les dije, ¿verdad?, que yo pensé en algún momento en que nunca iba a poder hablar en público. Un día yo soñaba con hacer algo que luego Dios me dio el privilegio de hacer eso, pero yo decía, bueno, y si algún día tenga que dar alguna plática o algo, ¿cómo le voy a hacer? Pero miren ahora cómo el Señor me está preparando aquí. ¿Ustedes creen que cuando me toque hacer eso, no lo pueda hacer? Yo sí, creo que sí lo puedo hacer. Entonces, para mí es una gran bendición y un privilegio el estar aquí. He recibido doble bendición, tanto en lo que es lo espiritual, he entendido muchas cosas, y también en lo material, porque Dios ha puesto algo en mí que más adelante ustedes mismos los van a ver. Yo lo creo y lo sigo creyendo, porque lo que me he propuesto hacer está en pie. Entonces, bueno, solo tengo un poquito de tiempo, entonces voy a ver hasta dónde me da tiempo. Quiero que leamos en Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ahora que todos sabemos que primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, déjenme explicarle algo acerca del reino, ya que es el tema que hemos estado tocando hoy todos los hermanos. ¿Cuántos han estado entendiendo lo que es el tema del reino de los cielos? Qué bueno, hermanos, porque esto es un poquitito, una miniatura de lo que es el reino, porque el reino es inmensamente grande. Entonces déjeme continuar. Yo a este tema le puse, el reino es un principio establecido por Dios. Y reino, según el diccionario, es un territorio o estado sujeto a un rey. Entonces, ¿qué es reino? Es gobierno sobre, no, perdón, ¿qué es reino? Gobierno de Dios sobre un territorio que es sujeto a Dios. Entonces ahora, hermanos, yo traigo a mi mente ahorita este versículo que dice, lo que estaba leyendo el hermano cuando le puso a que dijera él de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Pero luego lo que enseña Jesús en la oración dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios, ¿verdad? No la mía. ¿Y qué pasa cuando yo estoy haciendo mi voluntad? No estoy haciendo lo que es agradable delante de Dios. Y entonces, para ir avanzando, quiero explicarles algo al respecto de qué y cuál es la voluntad de Dios. Todo eso lo podemos ver resumido en Mateo 22, 37 al 40. Ahí está el gran mandamiento que dice, Jesús le dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de amar a nuestro Señor con nuestra mente, con nuestra alma y con todo nuestro corazón?
Eso está aquí, para hacerle corto todo esto, está resumido en Marcos 6 del 30 al 44. El amor hacia Dios se demostró en la alimentación a los 5,000. Mire, yo ahora que estuve estudiando eso, entendí esto de esta manera. Yo siempre antes había leído eso y solamente me interesaba el milagro y que cómo le hizo Jesús. Pero ahora detenidamente estudié más y Dios me enseñó, me mostró muchas cosas importantes. Y ahí, ustedes que lo han leído, y si no, pues léanlo en su casa. No se los voy a leer porque es grande la historia, voy a tratar de resumírsela, pero ahí dice que Jesús estaba cansado ese día porque había trabajado mucho. Dice que él había llegado mucha gente a donde él, entonces él estaba cansado y le dijo a sus discípulos que se fueran de ahí a un lugar desierto. Pero esto es lo interesante y de esto es lo que se trata, que cómo se debe de buscar el reino de Dios, porque es esa multitud, aún sin saberla, vean la actitud. Dice que muchos de esa multitud vieron que Jesús se fue en una barca al desierto, y dice más adelantito que lo siguieron a pie. Y lo más tremendo era de que lo único que ellos querían es buscar más del reino, más palabra del Señor. Y llegaron antes que Jesús. Jesús había salido en una barca y ellos se fueron a pie. Miren el amor de ellos. Dejaron su ciudad, su pueblo, sus hijos, lo que tenían que hacer, y fueron a buscar al Señor allá. Imagínense, allá estuvieron, dice que la Escritura dice que estuvieron con sus hijos y con las mujeres, o sea, las familias completas. Imagínense ir caminando entre 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos estarían ahí lidiando con los niños, el cansancio, el camino, bajo el sol? No les importó eso, llegaron a escuchar a donde estaba Jesús. Y vean lo interesante, que Dios es claro, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y mire, al final los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, despide a esta multitud porque no tenemos comida, que se vayan a sus casas y que compren. Y él en pocas palabras les dijo: pero ¿cómo es posible? Denle ustedes de comer. Ellos ya hicieron su parte. ¿Cuál parte? La de buscar el reino de Dios y su justicia primero, y luego no los dejó ir con hambre, porque en ese rato ellos tenían que comer. Eso era lo que tenían que hacer. Así que si Dios tenía que hacer, Jesús tenía que hacer un milagro por ellos, lo iba a hacer, y lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos ya habían hecho la parte que a ellos les correspondía. Entonces ahí se cumplió lo que Dios dice que debemos de buscar